¿Qué significa discriminación? La discriminación es un fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. Es una manera de ordenar y clasificar como superiores e inferiores a personas por sus distintas características que pueden depender de distintos factores, como lo son la raza, el sexo o inclusive la religión. Generalmente la discriminación se le atribuye a la falta de tolerancia que presentan los ciudadanos frente a personas que se ven diferentes, piensan diferente o actúan de manera distinta. ¿Qué tipos de discriminación hay? Los más comunes son la discriminación racial, étnica, religiosa o filosófica, aquella que se da por nacionalidad, por orientación sexual, por ideología política o por sexo, inclusive aquella discriminación a gente discapacitada por su condición de salud. En Colombia, ¿qué se considera discriminación? Actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, directa o indirectamente. ¿En qué consiste la ley y a quién protege? Tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Mediante esta se desarrolla el Estado Social de Derecho, con el cual se pretende que los ciudadanos se identifiquen por medio de las diferencias a través de principios constitucionales fundamentales del pluralismo, el principio de diversidad étnica y el multiculturalismo. ¿Cuál es la condena para aquellos que incumplan la ley? Quien incurra en discriminación por raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual irá a prisión por 1 hasta 3 años. Quien promueva o instigue actos o conductas constitutivos de hostigamiento irá a prisión por 1 hasta 3 años. Las penas se aumentarán cuando sean lugares públicos, a través de medios de comunicación, las realice un funcionario público, se niegue un servicio público, se dirija contra un menor de edad, persona de la tercera edad o se nieguen o restrinjan derechos laborales. Además, multas deberán ser pagadas, aquellas que pueden oscilar entre 10 y 15 salarios mínimos. ¿En qué casos puede usarse la ley? Cuando los empleadores deciden descartar de entrevistas laborales a alguien por cualquier motivo discriminatorio racial o étnico, o se pruebe que el retiro laboral se influyó por alguna de las situaciones discriminatorias. ¿En qué casos no puede usarse la ley? La ley excluye dentro de sus causas de discriminación la filosofía y la orientación política, por considerar que no hay modo seguro de saber cuándo se comete el delito. La ley antidiscriminación se creó el 30 de noviembre del año 2011 para hacer conciencia en la sociedad frente a la discriminación. La ley es un avance de la legislación nacional en el reconocimiento de los diferentes grupos étnicos y de las minorías. La novedad es que la ley reivindique los derechos y que no se esté discriminando en diferentes campos, en lo salarial, en lo laboral, en la aplicación por parte de las comunidades a recursos del Estado. En últimas, busca acoger todos esos tratados internacionales que ha suscrito Colombia. La ley fue propuesta por el senador del movimiento Mira, Carlos Baena, y esta es la evolución de la ley antirracismo. La anterior había estado cerca de ser sancionada mes y medio antes de aprobar esta nueva ley. Sin embargo, el jefe de Estado la objetó. Una vez corregida por el Congreso, la norma volvió a sanción presidencial y fue finalmente firmada por el presidente Santos. Héctor Alfonso Sánchez Corcho, el diseñador de Más Barranquillera, era objeto de las agresiones verbales y físicas de 11 de sus vecinos en su conjunto Villa Catalina por su orientación sexual. Sánchez afirma que sus vecinos usan palabras y expresiones con referencia a su orientación sexual para insultarlo y descalificarlo, como marica, mariquita, maricón, las maricas vuelan, la maricada. El conjunto donde reside Sánchez no cuenta con una personería jurídica ni administración, lo que lleva a que no exista un mecanismo de solución de conflictos. Por esto, Sánchez, después de numerosas denuncias en expresiones de policía y instalar 8 cámaras en su casa para grabar los insultos, decidió presentar una tutela ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ordenó a los vecinos accionados cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación ejercido contra él y abstenerse de hacer alusión a la orientación sexual de cualquier residente con el propósito de ofender o agredir a través del uso de epítetos insultantes o descalificatorios. La Corte tomó esta decisión luego de que se presentaron en este caso 2 actos de discriminación. Primero, el uso discriminatorio del lenguaje con referencia a la orientación sexual y segundo, el afianzamiento de un escenario de discriminación evidenciado en la limitación efectiva de los derechos fundamentales de Sánchez en el conjunto residencial por parte de sus vecinos, sin que éste contase con un mecanismo para salvaguardar sus garantías constitucionales. Por otro lado, la discriminación en muchos casos pasa impune, pues la ley no se aplica. Tenemos, por ejemplo, el caso del joven William Andrés Triana. En el 2016 era un estudiante de un 10º grado de 17 años de edad de un colegio privado en Barranquilla. En una celebración que se realizó en el colegio para el cumpleaños 203 de Barranquilla, Triana no rezó con sus compañeros, lo cual generó que el docente José Luis Manotas tomara una actitud discriminatoria contra el estudiante. Hasta sus compañeros afirman, está siendo excluido de los eventos religiosos por parte de los directivos de la peor manera. Triana se declara agnóstico y confiesa no creer en ninguna religión. En otro momento sacó una camiseta que decía LGBTI. La profesora presente lo señaló enfrente de todos sus compañeros y posteriormente el docente Manotas se reunió con los padres de Triana para comentarle sobre su orientación sexual, lo cual se señala como un acto de irrespeto hacia el alumno. William afirma, ellos, haciendo referencia a sus profesores, dan a entender que yo soy una mala influencia.
El artículo del diario El Heraldo que respecta a este caso afirma lo siguiente. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, aunque por sus derechos en cuanto a sus creencias, consideró que las pruebas eran insuficientes para determinar la existencia de un rechazo por su orientación sexual. Más adelante, por ser menor de edad, el caso se reabrió en manos del ICBF, pero el juez de segunda instancia reafirmó el fallo anterior. Aunque la implementación de la ley haya generado conciencia frente a los actos discriminatorios, el diario vivir en el contexto colombiano y el significado de la discriminación, los casos de estudio muestran que la ley no es aplicada como se esperaba. La gran parte de los casos que involucran alguna modalidad de discriminación en Colombia no aplican la ley antidiscriminación como herramienta para guiarse dentro del procedimiento jurídico o para aplicar las sanciones necesarias. Es pertinente hacer una reflexión con respecto a la efectividad que ha tenido la ley antidiscriminación para judicializar los casos que involucran discriminación en Colombia. Al ampliar la perspectiva de la implementación de esta ley al plano internacional, surgen ejemplos como el caso de Chile, en el que también se aprobó una ley antidiscriminación similar a la colombiana denominada Ley Zamudio. Dicha ley ha tenido ciertas críticas, nuevamente con respecto a su efectividad. Los principales argumentos de la contraparte incluyen dificultad de la presentación de pruebas en estos procesos judiciales. Pueden operar percepciones cognitivas e inconscientes de los jueces que, según estudios realizados en Estados Unidos, se puede apreciar que son más receptivos a argumentos de grupos privilegiados que a los grupos con minorías y discriminados de manera inconsciente. También llama la atención que los pocos juicios por ley antidiscriminación que han logrado sentencias favorables a los denunciantes son los que han tenido cobertura mediática gracias a la figuración pública. Con fundamento en los diferentes casos de estudio de la aplicación de la ley antidiscriminación en Colombia, reflexionamos sobre la efectividad de esta ley y cómo se podría mejorar para un mejor ejercicio práctico. El académico chileno Fernando Muñoz propone que las leyes antidiscriminación sean finalistas, un único objetivo, cambiar la cultura y las prácticas sociales, sistemático, que se integren los tratados internacionales sobre los derechos humanos competentes y, por último, eficaz, es decir, que sea clara y tenga facilidades probatorias. Con base en lo anterior, es necesario tener en cuenta que el régimen penal debería ser la última consecuencia para una conducta desviada, mucho más cuando esta es ocasionada en numerosas ocasiones por un conjunto de relaciones sociales aprendidas a través de los años, como en el contexto colombiano por las costumbres del entorno, el lenguaje, entre otros.